Hola, yo soy Mauricio José Schwartz y esto es ¿Qué fue eso?, parte del canal El Rey va desnudo, dedicada a comentar y repasar algunas noticias de la semana y darles un contexto quizá distinto del que ofrecen en general los grandes medios. En este canal, por cierto, en la serie de vídeos temáticos, entramos esta semana en los feminismos y hay mucha gente muy molesta, lo cual nos da muchísimo gusto. Además, puede usted visitar nuestro todavía nuevo canal de apuntes de ciencia, cosas que sabemos, si valora esta labor. Le pedimos su apoyo en nuestras plataformas de crowdfunding, Patreon y GoFundMe, donde algunas personas nos hacen el favor de apoyarnos para que estos vídeos sigan produciéndose. Empezamos. El Senado de Alabama aprobó el 15 de mayo un proyecto de ley según el cual todos los abortos son ilegales, salvo en el caso de que la vida de la mujer corra riesgo grave. Ni la violación ni el incesto son justificantes del aborto. Las mujeres deben parir o enfrentar graves penas. Las penas son también graves para los médicos: 10 años de prisión por intentar un aborto y 99 años por llevarlo a cabo. El proyecto se aprobó por 25 votos contra 6, los 25 votos, por supuesto, de senadores hombres. Alabama es un estado del sur profundo de los Estados Unidos que se opuso intensamente a los derechos civiles de los ciudadanos negros. En parte por eso fue allí que en 1955 la Asociación Nacional para el Avance de la Gente de Color, NAACP, coordinó una acción para que una de sus militantes, Rosa Parks, se negara a dejar su lugar en un autobús a un pasajero blanco, propiciando el boicot de la asociación a los autobuses de la ciudad, y que fue el desencadenante de la lucha por los derechos civiles, que no culminó sino hasta la firma de la ley correspondiente por parte del presidente Lyndon Johnson en 1965, garantizando la igualdad en el voto y terminando con la segregación racial. Aunque se espera que la ley sea desafiada y vencida en los tribunales, quienes la promueven, la ultraderecha del Partido Republicano y religiosa, intentarán llevarla hasta la Suprema Corte de los Estados Unidos, donde el proyecto es que sea aprobada por la nueva mayoría conservadora que ha impuesto Donald Trump, derogando la jurisprudencia del caso Roe vs. Wade. Este caso de 1973 garantizó el derecho de la mujer a decidir si someterse o no a un aborto, con algunas disposiciones. Durante el primer trimestre, determinó la Suprema Corte, ningún gobierno puede prohibir ningún aborto. Durante el segundo, los gobiernos pueden establecer normas de salud razonables y durante el tercer trimestre no se permite el aborto, salvo para salvar la vida de la madre. Pero la decisión del caso Roe vs. Wade no solo definió la situación de la mujer y el aborto en los Estados Unidos. Desde 1973 ha sido un catalizador para todas las legislaciones sobre el aborto en todo el mundo. La decisión en el caso Roe vs. Wade no solo definió la situación del aborto en los Estados Unidos, sino que desde 1973 ha sido un catalizador para todas las legislaciones sobre el aborto en todo el mundo y sobre el derecho de la mujer a decidir. Y precisamente los movimientos de la ultraderecha vuelta de la tumba, como Vox en España, el Frente Nacional de los Le Pen en Francia o las organizaciones católicas y protestantes llamadas Pro Vida, esperan que un cambio legislativo en los Estados Unidos también se refleje y repercuta en las legislaciones de sus países. El 14 de mayo en Sri Lanka, multitudes enardecidas atacaron al menos 5 mezquitas, matando a un hombre de 45 años con un golpe de espada. Causaron además numerosos daños y quemaron un ejemplar del Corán, un insulto tremendo para los musulmanes. Esto ocurrió en el poblado de Negombo y sus alrededores, al norte de la capital del país, Colombo, como respuesta de la comunidad católica al atentado islamista del 22 de abril. Este atentado incluyó el ataque de un terrorista suicida en la iglesia de San Sebastián en esa población, dejando más de 100 víctimas mortales y numerosos lesionados. Se produjo junto con otros ataques a hoteles, iglesias y un templo protestante que dejaron en abril un saldo de 253 víctimas mortales. Los atentados se los atribuyó el grupo extremista National Tawhid Jamaat, que se alinea con el Estado Islámico, el Daesh. El líder de este último grupo, Abu Bakr al-Baghdadi, reapareció en un vídeo distribuido una semana después de los atentados, afirmando de manera poco creíble que eran una respuesta a la caída de Baghouz, el último reducto del Daesh en Siria. La reacción por parte de la comunidad católica, sin embargo, ha sido brutal y aumenta las tensiones religiosas en un país que sufrió una terrible guerra civil desde 1983 hasta apenas 2009. Una semana después de los atentados, tiendas y negocios propiedad de musulmanes ya habían sido atacadas por grupos cristianos. Tanto musulmanes como cristianos son minorías muy pequeñas en Sri Lanka, que es un país predominantemente budista. De hecho, en el pasado, musulmanes y cristianos han trabajado unidos para resistir la presión de grupos budistas extremistas, que también los hay.
El primer ministro ha comprometido recursos para retribuir a los comerciantes musulmanes cuyos negocios fueron destrozados, y el cardenal Malcolm Ranjith pidió abiertamente a los católicos no levantar la mano contra los musulmanes, aclarando que ellos no son los responsables de los atentados del 22 de abril. Los islamistas son una sección muy pequeña de todo lo que es el Islam. Sin embargo, los musulmanes en Sri Lanka tienen miedo, y es que atizar los odios religiosos es siempre sencillo, pero apagar el incendio suele ser mucho más difícil, cosa que sabe también, por desgracia, la violencia islamista que se mueve alrededor del Daesh. Estados Unidos continúa presionando a diversos países para impedir que la empresa china Huawei participe en la creación de sus redes de telecomunicaciones con tecnología 5G, que sustituirá a las actuales de 3G y 4G y que se espera que sea el motor inalámbrico de la economía en las próximas décadas. Los temores de Estados Unidos de que la empresa utilice sus aportaciones de hardware y software para espiar o sabotear operaciones comerciales, políticas o militares no es del todo descabellada, considerando que, como ya hemos comentado aquí, Huawei participa en el espionaje y control de la población china y depende del gobierno chino. Adicionalmente, la agencia china responsable del espionaje ha sido señalada como una de las fuentes de financiamiento del gigante de las telecomunicaciones. Y apenas este jueves, la agencia de inteligencia holandesa AIVD indicó que había indicios de que Huawei había implementado puertas traseras ocultas para acceder a los datos de los clientes de al menos uno de los principales proveedores de telecomunicaciones de los Países Bajos que usa tecnología de la empresa china. Si China pretende convencer al mundo de que Huawei es una empresa independiente sin vínculos con la seguridad, inteligencia, espionaje o designios políticos del régimen de Xi Jinping, está haciendo todo lo que no debe hacer. Un día después de que el gobierno de Estados Unidos prohibiera a las empresas del país hacer negocios con Huawei, el gobierno chino acusó de espionaje a un empresario y un diplomático canadienses, formalizando su arresto después de haberlos detenido en diciembre. Además, el gobierno chino ha amenazado con represalias en nombre del libre comercio, afirmación cuando menos extraña por parte de un régimen cuyo país, al menos en el papel, sigue siendo la mayor sociedad comunista del mundo. Siguiendo con Estados Unidos, el presidente Donald Trump ha afirmado que no quiere una guerra con Irán, confirmando lo que su secretario de Estado, Mike Pompeo, le aseguró al ministro de Exteriores ruso Sergei Lavrov el martes. Estas declaraciones de Trump, sin embargo, van a contracorriente de las acciones que ha estado realizando su gobierno, enviando barcos de guerra hacia Irán y emprendiendo vuelos de reconocimiento de bombarderos y cazas. Irán, por su parte, ha asegurado estar listo para entrar en guerra con Estados Unidos, algo un tanto difícil de sostener considerando la rengueante economía del régimen de los ayatolas, cuya mala administración los obligó a firmar el tratado de suspensión de su programa nuclear a cambio de apoyos internacionales y el levantamiento de las sanciones comerciales que la comunidad internacional les había impuesto. El programa nuclear iraní tenía por objeto la creación de un arsenal nuclear destinado específicamente a la destrucción de Israel, según las que fueron continuas amenazas del presidente iraní Mahmoud Ahmadinejad, que estuvo en el cargo de 2005 a 2013. Las relaciones de Irán con Estados Unidos son tensas desde que un golpe de Estado promovido por este país depuso en 1953 al primer ministro progresista Mohammad Mossadegh, confirmando el poder del Shah Mohammad Reza Pahlavi, al mismo tiempo un reformista progresista y un tirano sangriento al estilo de todos sus vecinos. La revolución fundamentalista islámica de 1979, que este año cumple 40 años, se fijó como uno de sus principales adversarios a Estados Unidos, que apoyaba al Shah, y a quien situó como el gran Satán. Lo que sigue siendo absolutamente inexplicable es el motivo por el cual Donald Trump rompió unilateralmente el acuerdo nuclear con Irán que había contenido el programa armamentista del país al tiempo que evitaba el sufrimiento de la población. Este acuerdo se había alcanzado en 2015 a cargo de Irán y los Estados Unidos, además del Reino Unido, Francia, China, Rusia y Alemania. Y el acuerdo había sido eficaz y estaba siendo supervisado por inspectores de la Agencia Internacional de Energía Atómica. La mejor forma de acallar en esta ocasión los tambores de guerra es el restablecimiento de un acuerdo idéntico al que rechazó el errático gobierno de Donald Trump, y todo ello sin abordar siquiera los graves problemas de derechos humanos del régimen de los ayatolas, que es otro asunto enormemente complejo y preocupante. En Francia, el debate de las elecciones europeas se da entre el proteccionismo solidario de la extrema izquierda de Mélenchon y el proteccionismo inteligente de la ultraderecha de Le Pen.
pero de proteccionismo va la cosa, es decir, del aislamiento económico y político del país en detrimento de las políticas comunes de la Unión Europea. En Italia, la ultraderecha de Salvini promete autonomía y menos impuestos para los más ricos, obviando el hecho de que Italia, junto con Kosovo y Grecia, tienen los mayores niveles europeos de escasez, con 30% de la población viviendo por debajo de la línea de pobreza. En España, excepcionalmente, todos los partidos, incluida la ultraderecha cercana a Bannon, se proclaman proeuropeos, lo que hace de este país el único entre los 6 más importantes de la Unión que no tiene un fuerte movimiento anti-Europa en las elecciones. Lo más cercano es nuevamente Podemos, partido que nació exigiendo que España abandonara el euro y estableciera políticas proteccionistas. En Polonia, los intentos del partido gobernante de derecha extrema Paz y Justicia, que fue usar como base la presunta defensa de los niños contra la comunidad LGTBI, ha implosionado. En lugar de atacar a las comunidades altersexuales, la gente se ha enfurecido con la sucesión de escándalos de delitos sexuales contra niños, pero a cargo de la Iglesia Católica Polaca. Si hay que defender a los niños, concluyen muchos, es de las agresiones de los sacerdotes y no de las comunidades altersexuales, ninguna de las cuales defiende la pederastia. El ultracatólico partido del presidente Duda, que sin embargo abandonó la agrupación política antes de tomar posesión en 2015, corre el riesgo de perder parte de su influencia si los resultados europeos no le favorecen. La forma en que se manejan las elecciones europeas en los distintos países de la Unión parecen una panorámica de los problemas que tiene la Europa unida, desde usarse para debatir cuestiones meramente nacionales hasta emplear el desinterés que entre muchos votantes suelen evocar las elecciones europeas, resultan con demasiada frecuencia pretexto para promover a candidatos casi de broma. Pero las campañas no suelen tratarse de los beneficios y perjuicios que trae a los individuos y sociedades la Unión Europea, ni siquiera es sobre cómo van a votar los europarlamentarios elegidos en ciertos asuntos clave para la próxima legislatura europea. En la campaña electoral y en la decisión de los votantes ni siquiera se analiza con cuidado cómo han votado los europarlamentarios de tal o cual partido en cuestiones clave los últimos 5 años. Curiosamente, el único país donde la realidad europea puede ser determinante para el voto es el Reino Unido, inmerso ya en 3 años de desequilibrio político debido al nada fiable referéndum del Brexit de 2016. Quizás la Unión Europea sea una de esas cosas cuya utilidad solo sería claramente evidente si desapareciera, algo que, pese a sus defectos, de todos modos no parece ser un proyecto demasiado astuto. El concurso The Voice Kids, La Voz Niños, en Rusia, fue ganado por una niña de 10 años, Mikhela Abramova, con el 56,5% de los votos telefónicos. Sin embargo, los organizadores han cancelado el resultado después de que se demostrara que muchos votos eran fraudulentos, manipulados por bots que enviaron unos 8,000 mensajes de texto y 30,000 votos desde 300 números de teléfono. El fraude se detectó porque los números telefónicos eran consecutivos, cosa que demuestra bastante poca habilidad. La ganadora, ahora destronada, es curiosamente hija de la famosa cantante de pop Al Soul y el conocido millonario ruso Jan Abramov. Lo raro es que en España y otros lugares se confían estos métodos de votación telefónica tan inseguros hasta a las primarias de algún partido que también ha propuesto que las elecciones a todos los niveles se hagan con estos procedimientos, lo que sin duda provocaría menos incertidumbre respecto de los resultados si tienes suficientes teléfonos móviles. El Observatorio Abierto sobre la Interferencia en la Red, OONI por sus siglas en inglés, ha informado que China ha decidido bloquear la Wikipedia en todos los idiomas. Hasta este mes de mayo y desde hace mucho, la Wikipedia en chino ha estado bloqueada por los cortafuegos con los que el gobierno de Beijing mantiene un control absoluto sobre la Internet que pueden o no pueden ver sus 1.386 millones de habitantes. Este grave hecho, sin embargo, no ha llamado la atención de quienes dicen luchar contra la censura de Internet en países donde esa censura ni siquiera existe como tal. Sudán del Sur, joven país golpeado por una larga guerra de la que apenas empieza a recuperarse, ha despedido a 40 de sus diplomáticos en distintos países, entre ellos Estados Unidos, Reino Unido, Uganda y Kenia, por no presentarse a trabajar, pero seguir cobrando. Estos diplomáticos se habían situado de permiso extraoficial indefinido aprovechando la guerra, de modo que el solo despido quizás es demasiado benévolo. El régimen de Kim Jong-un, líder supremo de Corea del Norte, ha admitido que el país está sufriendo la peor sequía en 37 años y las Naciones Unidas ha advertido que casi la mitad
de los 25,5 millones de habitantes de la nación asiática están en riesgo de una importante escasez de alimentos. La anterior hambruna que sufrió ese país y que duró de 1994 a 1998, con su punto más grave en 1997, costó entre 240,000 y 3,5 millones de muertes. El enorme intervalo de incertidumbre entre estas dos cifras se debe a la falta de información y transparencia que caracteriza el régimen de la dinastía Kim, una dinastía que ha sido responsable de que no haya todavía una red de irrigación en Corea del Norte. Muchas gracias por acompañarnos en ¿Qué fue eso? Y aprovecho para pedirle su apoyo a lo que hacemos en El Rey va desnudo y en nuestro canal Cosas que Sabemos, haciendo clic en me gusta, comentando, recomendándonos y visitando nuestras plataformas de crowdfunding. Hasta el próximo viernes, recuerde, no se crea todo lo que ve, ni siquiera esto.